Hermanos, tengan muy buenas tardes. Amén. Vamos a abrir el servicio de esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Amén. De igual forma, bienvenidos todos los que van entrando en la página del Face. Dios los bendiga. Abran sus corazones en esta tarde, porque esta tarde el Señor tiene una palabra poderosa Sí, Padre Santo. que va a cambiar nuestra forma de ser y va a llenar nuestro corazón de alegría. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 107, 20. Y 21. Y la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Vamos a dar tiempo a la alabanza. Nos oramos. Perdón. Vamos a Ora. inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos reunirnos aquí en la casa de oración. Te pedimos que perdones nuestras ofensas hechas contra ti, Señor. Reconcílianos contigo, Padre amado. Te pedimos que en esta tarde seas tú el invitado del honor Espíritu Santo. Desciende en este lugar, llénanos con tu presencia. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Desciende con tus ángeles alrededor de nosotros, Padre. Cúbrenos con tu armadura celestial y tu coraza de justicia, Señor. En esta tarde te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos para alabar y bendecir tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor. Vamos a dar tiempo a la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos congregar a tu nombre, Padre, para alabarte y adorarte, Padre, porque ese es el propósito, Señor, tuyo. Señor, que yo quiero sentir el
petición o algún agradecimiento? Sí, quiero que oremos, hermanos, por la obra, necesidades en generales. Sigo pidiendo por mi trabajo, oración general por eso que está pasando en Ucrania, que van a mandar soldados allá, que Dios tenga misericordia. Para que aprueben su trabajo de Víctor. Sí, no sé si alguien más tiene alguna necesidad. Sí, yo pido que la animen a la esposa de Pedrito para que esté en armonía con Pedro. ¿O por su matrimonio? Sí. ¿Alguna otra petición tienes? Yo pido oración por mi hermana Iris, que ahorita está con COVID. ¿Está vacunado? Sí. Vamos a orar también por Ezequiel, por su tos. Se me pica un poco la garganta. Ya en los bronquios. Pido oración No, por por todos polvito se me pica nosotros. así. Para que le dé sanidad en su garganta. Y por Una picazón la que da. hermana, Para la hermana, ya para la familia de la hermana por 2. su familia, gloria a Dios. Amantísimo Señor, en esta tarde te pido, Señor, por la necesidad, tú conoces su corazón de la pastora Cecilia, Señor, te pido por ese trabajo, Señor. Bueno, tú, Señor, en tus manos, Señor, ponemos esa petición, Señor. Toca la mente, toca el corazón, Señor, de las personas, Señor, indicadas que van a ser las que van a aprobar este trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ella pueda tener ese trabajo. Asimismo, también te pedimos por la salud del pastor Ezequiel en esta tarde, Padre. Toca con tu mano poderosa, Señor. Quita toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre te pedimos sanidad por él. También pedimos sanidad, Señor, por la familia de la hermana Dorita, por ella, Señor, por su esposo, sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Te pido también, Señor, allá en Perú por mi hermana, Señor. Toca con tu mano poderosa, Señor. Levántalo, Señor. Ella conoce de ti, Señor. Ayúdala para que se restaure, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo te pedimos por esta congregación, Señor. Que siga llenándolo, Señor, con tu presencia y que lo levante, Señor. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. La señora de Pedrito. Así te pedimos también por la esposa del hermano Pedro, Señor. En armonía. Que lo pongas en armonía con él, Señor. Quita todo obstáculo del enemigo. No permitas que el enemigo, Señor, sea el que los separe, Padre. Ayúdalo, Señor, para que ellos se levanten y sigan, Señor, en unión y en armonía. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. 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 Vamos a pasar a la palabra que traía por Pastor Marcelo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por permitirme este privilegio, por darme este privilegio de compartir la palabra con mis hermanos en esta tarde, Señor, maravillosa, para hablar acerca de tus leyes, Señor. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Padre, por habernos permitido congregar en tu nombre, Señor. Y estar aquí presente, Señor, en este servicio, Señor. En este servicio de los días jueves, Padre Santo. Para que cada vez, Señor, crezcamos espiritualmente, porque ese es el propósito tuyo, Padre. Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a todos los presentes que están aquí, Padre Santo. Y así como a sus familiares, Señor, así como los que no han venido, Padre. Bendícelos, Padre, derrama tu santidad sobre cada uno de ellos y en esta tarde sanidad, Padre, para aquellos que están sufriendo alguna dolencia, alguna incomodidad, alguna inflamación, Señor, en su garganta, en su cabeza, en sus pies, Señor, como yo también estuve, Señor, padeciendo un dolor en la columna, Padre. Gracias porque me has restaurado, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seas bienvenido en esta tarde, seas tú quien me recuerde la palabra del Señor, que vamos a compartirla en esta noche a fin de ponerlas en obra en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias porque sigo aprendiendo de ti, Padre, en el libro de los Proverbios que vamos a tocar
nuevamente en esta tarde, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, seas tú quien tome control, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta tarde el Señor puso en nuestro corazón seguir con esas enseñanzas que está en este maravilloso libro, El Sendero de la Verdad, que me dio la pastora. Esta es la quinta clase, la quinta lección. Hoy en esta tarde nos toca, tenga cuidado, hermano, hermana, con sus palabras. Gloria a Dios. Vamos a ver, pues, hermano, con una verdad central. Proverbios, hermano, 10:9. Que lo que dice es así como la palabra, hermano. 10:9. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, es prudente. Asimismo, también el libro de los Colosenses 3:23 nos habla, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor Jesucristo y no para los oyentes ni para la gente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, en tu libro de los Colosenses, Padre. Bueno, hermanos, para comenzar acerca de la palabra que también vamos a emplear, Santiago, porque sabemos que Santiago nos habla de la lengua. Hermano, la boca y la lengua. Vamos a hacer un intermedio con un ejemplo bíblico traído por uno de los teólogos anexo a esta palabra para que pueda pintar lo que queremos, lo que el Señor desea enseñarnos ahora. Tengan, hijos, cuidado con sus palabras. Dice la historia bíblica que había un jovenzuelo, dice así la palabra, era un adolescente, un joven, que le gustaba emplear mucho las palabras malas y también las actitudes hirientes. Entonces, un día su papá, cuando él terminó, le dice, ven, hijo, le dice a este joven, y le trae un paquete de clavos y un martillo, y le dice, por cada palabra mala que sigas hablando y por cada actitud hiriente que hieres a tus semejantes, me vas a clavar un clavo a donde yo te voy a enseñar. Y lo saca, le dice, ven, hijo, y le dice, en la fensa que está atrás de la casa, ahí me clavas el clavo, y le entrega el paquete. Al día siguiente, este jovenzuelo fue y estaba clavando 37 clavos, clave en la fensa. En la fensa, pues, que le llaman la baranda, bueno, ahí le mandó su papá. Al día siguiente comenzó a clavar ya 30, ya había bajado 5. Al tercer día 25 y así sucesivamente. Siguió bajando, hasta que ya no clavó ni un clavo. Y fue contento y le dice, papá, hoy día ya no clavé ni uno porque he llegado a saber que más fácil es no hablar esas palabras malas que clavar el clavo, que es más difícil. Y entonces el padre amoroso viene y le dice, me alegro, hijo, me alegro por lo que has hecho, le dice. Y le dice después, ahora lo lleva de nuevo y le dice, sigue con el martillo, con la uña, por cada día que no hables una palabra mala y tengas una actitud hiriente hacia tus semejantes, me va desclavando un clavo de la baranda misma. Ya, papá, al día siguiente pasaron, hasta que pasaron los días, pero como él ya no hablaba, al día siguiente viene y dice, papá, ya no he tenido que sacar ni uno, ya saqué todos los clavos y ya no tengo que sacar porque ahora ya no hablo esas palabras malas y no tengo mala actitud con mis semejantes. Bien, hijo mío, le dice, bien lo has hecho, hijo mío. Se acerca, dice el padre amoroso y lo abraza a su hijo y le dice, ahora me vas a acompañar, te voy a mostrar lo último que yo deseo que tú aprendas, ven. Y lo lleva a la baranda y le dice, yo estoy contento porque me has obedecido y has hecho esto, mira, ahora te voy a mostrar. Ya no has clavado nada porque ya no hablas palabras malas ni tienes mala actitud con tus semejantes.
Pero mira los huequitos que ha dejado los clavos. Esta baranda ya no va a ser igual, porque mira, está llena de huecos. Todos los huecos, todas las palabras malas, es igual en el corazón de las personas. Es igual en el corazón de tu prójimo, de tu semejante. Cada palabra mala que hablas tú, cada actitud hiriente, dejas una herida en el corazón. Que así le pidas perdón a la persona, ya esa herida queda ahí y esa baranda ya no queda igual. Queda con todos esos huecos que te acaba de enseñar. O sea, el corazón humano siempre queda herido, le dijo. Y te doy gracias y le doy gracias a Dios porque me obedeciste, hijo. Ven, abraza a tu padre y lo abraza. Hermano, fue una moraleja de que el Señor nos enseña pues que tenemos que forzarnos, ¿no? A no tener malas actitudes, a tratar bien a los demás. Si recordamos un pedacito, un segundo, ¿en qué consiste la santidad como hemos hablado anteriormente? La santidad tiene 3 requisitos nada más. Antes yo creía, decía, oye, hay que estar santo todos los días en oración, hay que estar haciendo ayuno. No, es mentira del diablo, eso no quiere Dios. Dios quiere que llevemos una vida correcta. ¿Cuál es el primer requisito? Que son 3. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros para la santidad. La primera, dice, deja de pecar. ¿Qué significa dejar de pecar? Significa que tenemos que hacer morir todo lo terrenal que teníamos en la vida pasada. Todo lo que hacíamos ayer, ya no lo hagamos ahora porque todo es nuevo. Nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Y lo pasado quedó en el pasado y ahora todas son hechas nuevas. Santo. Y vas a ahora actuar conforme estás andando en el Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Eso es en cuanto a una introducción que vamos a seguir hablando, hermano, acerca de este que parece a simple vista, bueno, ya yo tengo que tener cuidado. No, solamente eso, el Señor nos pide un poquito algo más profundo. El libro de los Proverbios, hermano, dice pues, pero vamos a seguir con la introducción, hermanos. Encontramos a veces a lo largo de toda esta Biblia y nos hacemos una pregunta, ¿para qué? ¿Y qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer con el uso de nuestras palabras? Considerando lo que Dios nos da. Eso es lo que tenemos que considerar, lo que el Señor nos da para nuestra palabra, que es el buen uso de nuestras palabras. Y lo vamos a leer ahora después. Por otro lado dice, como dice el libro de Santiago, nuestra lengua es para bendecir y para maldecir. Y aquí el Señor dice, con nuestras palabras bendecimos a otros, también maldecimos diciendo cosas malas a otros. Asimismo, también con ellas maldecimos a los hombres, quienes están hechos a semejanza de Cristo Jesús. O sea, lo ofendemos a Él y ofendemos a Dios. También nos habla el libro de Santiago, hermano, en 3:5, la lengua es un miembro tan pequeñito, dice, pero se jacta de grandes cosas. O sea, con mi lengua puedo hablar tantas cosas, hermano, de que no le agrada al Señor, porque aquí ya me está condenando el Señor en Santiago 3:5. Me está diciendo que la lengua es un órgano chiquitito que se jacta. ¿Qué cosa es nuestra lengua? Orgullosa, altiva, soberbia, mentirosa, etcétera, etcétera. Como dice, pues, hermanos, una persona se puede burlar de otra cuando está manifestando, está hablando. Aparentemente, dice, se pueden burlar. Inclusive, puede mostrar desinteresadamente que no viene con esos principios, que no tiene egoísmo, que no viene a sembrar la discordia, pero hermanos, ante los ojos de Dios, ¿quién es el que escudriña en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo, como le escudriñó al rey David. Eso lo sabemos, la primera función del Espíritu Santo es escudriña nuestros corazones. Entonces esa persona que está hablando y está diciendo que viene, dice que viene desinteresadamente y a la final, pues, hermano, dice sin egoísmo, pero aunque tratemos de ocultarlo, como lo hemos dicho anteriormente, ante los ojos del Señor no podemos ocultarlo. El Señor ve todo. Siempre serán
nuestras palabras reveladas delante del Señor. Amén. Y dice, por eso necesitamos que Jesús nos santifique. Primero nos haga apartar del pecado, nos haga amar con el amor de Dios y tratar bien a los demás. Allí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos santifique de adentro de este corazón hasta afuera. ¿Por dónde sale? Por la lengua, por los labios y por la boca nos habla el Señor. Como dijimos pues anteriormente, hermano, el Señor tiene también 3 caminos, cómo podemos, también nos enseña cómo podemos nosotros manifestarnos con nuestras palabras que sean para bendición. Eso es lo que quiere el Señor. Y en esta noche estamos hablando acerca de nuestras expresiones, de lo que hablamos nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, etcétera, etcétera, hermano. Y en las cuales también esto va para mí primeramente, en las cuales yo te doy gracias, Señor, porque sigo aprendiendo contigo, Padre Santo. Vamos a ver aquí, pues, es de personas prudentes refrenar la lengua, hermano. Nosotros, muchas veces yo también he predicado, he dicho, hay que usar la prudencia, pero nunca usé, dije, tenemos que refregar, hermano, hermana, nuestra lengua, porque una persona prudente dice, refrena su lengua. Proverbios 10, 19, 20. Vamos a ver lo que nos dice el Señor acerca de esta falta. Amén. Si quiere, lea la hermana. Si Proverbio 10. 10, Proverbio 10, 19 y 20. Lea. Ok. En las En las muchas palabras no falta Amén. pecado, Así es. mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es Impíos. es como nada. Amén, gloria a Dios, hermano. Si nosotros, pues, hermano, como cristianos, el Señor nos enseña y nos anima, como cristianos tenemos que ser silenciosos. Por ejemplo, yo empleo otra palabra y digo, no, tenemos que aprender a escuchar. Pero el Señor nos habla aquí en Proverbios, dice, el cristiano tiene que ser silencioso. ¿Qué significa, pues, hermano, en este caso que yo estoy trayendo aquí la lectura? Solamente el Señor me está permitiendo hablar. Pero cuando nosotros tenemos nuestras conversaciones cotidianas, en la vida cotidiana, ¿qué nos dice el Señor? Como cristianos tenemos que ser silenciosos, escuchar a veces lo que otros están hablando. Cada uno de nosotros dice, podemos cometer errores porque el que mucho emplea la expresión y las palabras, estamos sujetos a cometer pecado. Porque, hermano, la mentira o la mentirita más chiquita o el error, todo es pecado, hermano. No podemos agregar ni quitar a la palabra de Dios, como dice Apocalipsis, porque habrá condenación. A la palabra de Dios no podemos quitarle, ni agregarle, ni ponerle algo pintoresco de nuestro esfuerzo humano. ¿Qué nos dijo el Señor en la clase anterior? No seas sabio en tu propia prudencia, porque eso se va siempre al fracaso. Cada uno de nosotros, si echamos un vistazo pues a la parte de atrás, y a dónde vino nuestra vida anterior, como estaba hablando con mi hija anteriormente, tenemos 9 años, casi 10 años, dice. El Señor nos recomienda, echemos un vistazo hacia atrás, dice, de nuestra vida, y comencemos a reconocer cuántos problemas, discusiones hemos tenido con nuestras esposas, esposos, padres, hermanos, hijos, amigos del trabajo, compañeros de estudio. Discusiones inútiles, hermano. ¿Qué cosa significa? Dice el Señor, no edificación, no eran edificables. Nos hubiéramos evitado cuántas cosas, hermano, de mala relación con nuestro semejante, con nuestro próximo. Nos hubiéramos, dice el Señor, si nos hubiéramos callado a tiempo, hubiéramos evitado que nuestros labios, nuestra boca y nuestra lengua hablara cosas que no venían para edificar, hermano. Amén. Amén. Por eso dice, Proverbios 21, 23, ahí demás hermanos escuchen, y después se acuerdan de este versículo. El que guarda su lengua y su boca, su alma, guarda.
si yo guardo mi lengua y mi boca, estoy guardando mi alma. Y si guardo mi alma, ¿qué va a tener mi alma? Paz. Va a tener gozo del Señor, va a tener la presencia del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Guarda tu alma de la angustia, porque el que no está con el Señor para angustiar, hermano. Dice también, Wow. dice la palabra, si alguno no ofende con la palabra, es un varón perfecto. Sabemos que la perfección, hermano, para nosotros no existe porque somos absolutamente imperfectos. Todos, incluyendo conmigo, hermano. Somos seres humanos imperfectos. Amén. Capaz también, dice, también de refrescar todo el cuerpo, siempre expresándonos, siempre con bendición. Hay personas que le gustan oírse a ellos mismos, como yo a veces empleaba, y decía, ajá, si mi presentación es más, con más tiempo, entonces mis hermanos van a decir que yo estudié. Mentira del diablo. Me lo dijo mi esposa y me lo han dicho varias personas, que mi introducción no podía ser más de 2 minutos, 1 minuto, como lo estoy empleando ahora, porque entonces yo estaba predicando. Y si estaba predicando, entonces ¿para qué? Y la predicación se queda chiquitita. Entonces yo estaba haciendo lo contrario. Perdóname, Señor. Porque una vez también un sobrino mío llamado Romy me dijo, tío, yo estaba introduciendo y íbamos a hablar del pecado y comencé a hablar de que la naturaleza y que el Génesis, comencé a hablar, y yo tenía que hablar de Efesios. Y Romy al final sonriéndome, mi sobrino hermano, yo le digo porque dice que el Señor también nos avergüenza. No me avergoncé en ese momento, sino yo pensé lo malo, dije, qué envidioso es mi sobrino. Me dijo, tío, ¿qué hablaste? Porque en tu introducción no dice nada de tu tema. Y yo entre mí, claro, yo le sonreí, pero por dentro, como dice el Señor aquí, de esto sale para afuera. Pero a mí no me salió eso para afuera, sino adentro se quedó en el corazón con el enojo y la ira. Que se habrá creído más que yo. Yo creí que venía a competencia, a competir con mis hermanos, quién sabe más o quién sabe menos. Y el Señor dice, yo no lo llamé a competencia. Yo lo llamé para que ustedes sean vasos limpios, para que yo pueda vivir a través de ustedes. ¿Cómo vive el Señor Jesucristo a través de nosotros? Cuando estamos con su palabra. Amén. Y si las personas no escuchan la palabra de Dios de la Biblia, entonces me va a decir mentiroso a mí, porque no estoy hablando la palabra de Dios. Por eso me sujeto y algunas cositas sí que podríamos saber, pero esa es una cuestión ínfima. Por eso dice, el que guarda su lengua y su boca, su alma guarda de las angustias. Dice, el que no ofende también de palabras es un varón perfecto, le dijimos. Y dice que hay personas que le usan oírse a ellos mismos, pero a veces nosotros, como yo lo hacía antes, hermano, hablaba lo que el Señor me daba para mí, para yo tener en mi sabiduría. Si yo leía, por ejemplo, acerca de la concupiscencia de la carne, pues era un insensato, en ese tiempo era un necio, un rebelde, un descontrolado, un desmedido, era para que yo supiera y yo comenzaba a hablar todo eso. Entonces a la final es que producía, dice el Señor aquí. Dice, las personas le gustan escucharse a ellas mismas, pero no se percatan, no se dan cuenta del tedio que producen con sus palabras. Dice, causan a los oyentes, hermano. Yo te pido perdón, Señor, las veces que yo empleaba, Señor, a veces mi propia palabra, Padre. Perdóname, Señor, por eso que ahora procuro siempre hablar lo que está acá en la Biblia. Por eso debemos refrenar nuestra lengua, porque Dios nos puso 2 puertas. Primera vez que escucho el proverbio. Yo no sabía que el Señor tenía 2 puertas. Yo escuchaba a pastores todo. El que toca la puerta. Pero acá el Señor nos pone 2 puertas. Yo me sorprendí y dije, ¿cuáles son esas 2 puertas que dice mi Señor? Dice que el Señor nos pone 2 puertas a usted, hermano, y a mí. Una de hueso y otra de carne. 2 puertas, dice, una de huesos ahí y otra de carne. Pero a nosotros nos pone esa puerta. Dientes y labios. Esas son las 2 puertas para el Señor en nuestra vida, a través de las expresiones que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de nuestros labios y de nuestras también corazón,
porque si no nos puede venir la angustia, hermano. Y todo eso, si nosotros seguimos la enseñanza de Cristo, entonces nos va a librar de la angustia. Porque a mí no me gustaría, por ejemplo, que ustedes no se llevaran un pensamiento, un aprendizaje de lo que quiere decir el Señor. ¿Quiénes son aquellos? Por eso leí como una verdad principal. Lo leí a Colosenses aquí, 3:23. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor Jesucristo y no para la gente. Y asimismo, en la idea principal, en la verdad principal, en las muchas palabras, no falta pecado. Cuando nosotros empleamos muchas expresiones, hermanos, demasiadas de pecado, a veces viene la mofa, a veces viene, digamos, lo gracioso, nos sale. Sabemos que la palabra del Señor no podemos hacer con gracia. Eso lo escuché también de mi esposa que me dijo, nunca salgas a hacer gracias con la palabra del Señor. Y el Señor nos advierte de todas estas cosas. Hermanos, tenemos que ser prudentes para refrenar nuestra lengua. Amén. Así mismo, pues hermanos, ahora vamos a ir a Proverbios 10:21, que ya lo leyó, creo, mi hermana, o todavía. Ya. No, 19:20, ¿no? Oh, Ya lo leí. 20. Ya, 21. ¿Qué dice el Señor su palabra? A ver. Los labios del justo apacientan a muchos. Amén, Mas hermano, los- animan a Ahí otros. quedó. Ahí nomás, es un versículo nomás. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo el Señor? Que las palabras de los justos. ¿Quiénes son las palabras de los justos? Los que están en Cristo Jesús, Cristo pues, hermano. Jesús, sí. No son los perfectos, son todos los que tratamos de estar en Cristo Amén, Jesús, amén. someternos a Jesús. Dice, las palabras de los justos animan a otros. Cuando nosotros venimos con palabras que edifican, el Señor nos habla ahora más adelantito, ¿por qué habla esa palabra edificar? Que edifican a otros. Es verdad que nuestra palabra puede destruir también, pero también es cierto, hermano, que nuestras palabras pueden bendecir a otros, pueden edificar a otros si los otros están andando torcidos, hermano. Entonces nuestras palabras que traemos del Señor los puede edificar, los puede enderezar digamos, y ponerlos en el camino anterior. Y dice, y puede servir para provecho de muchos que escuchan. Lo que tenemos que procurar es no caer en error a la hora de hablar. La palabra de Dios. Porque con una palabrita que hablemos fuera del versículo, tergiversamos todo. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás se ríe. Ya no estás hablando la palabra de Dios. Y ahora lo vamos a ver eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos mejor leerlo. Como yo lo hago ahora. Yo leo también el versículo para que ustedes lo escuchen y lo vean también en su Biblia. Que dice, debemos de escuchar, dicen los cristianos, y ser silenciosos. ¿Por qué no dice el Señor silenciosos? A fin de no caer en error. Porque a veces a mí también me gustaba mucho, también, hermano, cuando escuchaba y comenzaba a hablar, pero de repente comprendía mal lo que mi hermano, mi hermana querían hablar, entonces yo quedaba mal porque entraba en error. Entonces debemos evitar eso y de tratar de interpretar las cosas pues, que está hablando el oyente, por decir, lejos de la realidad, como hay mucho, ¿no? Entonces, también aquí vemos en Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros y edifíquese unos a otros. Tesalonicenses 5:11, hermano, para que escuchemos la palabra del Señor. Tesalonicenses. Primera, segunda. Primera, una sola tiene Tesalonicenses. 1:11. 5:11. 5. 5. Primera. Ahí nos dice el Señor. Por lo cual, Dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. amén, hermano. Gloria a Dios. El Señor nos habla así. Sigamos con este otro requisito para que nuestras expresiones sean edificantes. Aquí dice, por ejemplo, para mí, que soy pastor, para los pastores, dice, por eso, hermanos, nosotros tenemos que pastorear, dice a los pastores, ustedes tienen que pastorear
sin nombramiento, sin proclamación pública, sin hincharse. ¿Qué nos dice el Señor? No te hinches como el pavo. Yo soy fulano de tal, mengano, perencejo. Yo soy el pastor fulano de tal, nací aquí, soy allá, soy del país tal. El Señor me lo prohíbe. Dice, hijo Marcelino, como pastor, dice, cuando pastorees, sin nombramiento, sin proclamación pública. Hay de aquellos pastores que es mejor que no sepan la palabra para que tengan opción a arrepentirse. Pero el que sabe la palabra ya no puede hacer eso, hermano. Yo no la sabía. Yo por eso antes, pero yo tenía cierto recelo para decir, yo soy el pastor fulano de tal, que fui, no. Dice el Señor aquí que tenemos que ser humildes. Dice el Señor, tenemos que pastorear con humildad, sin nombramiento, sin proclamación pública, sino solamente con nuestra mente y nuestro corazón fijo en obediencia a Dios, hermano, obedecer a Dios, nada más. Y así seremos bendecidos los pastores que salimos a traer palabra y seremos bendición para una congregación, hermanos. Cuando ellos compartan también la palabra, hermanos, y le traigamos verdad, ¿no? Pero dice también en Proverbios 10:21b, hermana. Proverbios 10:21b. El Señor nos sigue hablando, hermano. Unas cuantas palabritas más y terminamos. 10:21. Ya. 10:21b, o sea, la segunda parte. Apacienta. Más. ¿Cómo la segunda parte? 21b, trae la primera palabra una línea y la segunda palabra es b. Apacienta. Mas los necios, En el 21. Los labios del justo apacientan a muchos, 21b. Sigue. Sígale nomás. Más. mas los necios mueren por falta de entendimiento. Amén, gloria a Dios. O sea que llega la tropa Sí, por la sí, ley, sí. entonces más Entonces, concluye. eso es lo que pasa, hermano, lo que nos dice el Señor en Proverbios, Ok. que los necios, ¿a quién se refiere el Señor? A los que no tenemos la expresión de bendición, hermano. Como leímos el Salmo 107:20, envió Dios su palabra y los sanó. Así fue el Salmo que leyó mi hermano. Nuestra palabra es bendición, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, porque dice el Señor Jesús, en Mateo dice que nosotros somos instrumentos, somos extensiones divinas de Jesucristo, que Él nos utiliza para Él vivir a través de nosotros, pero vivir a través de su palabra. Como dice un ejemplo, por ejemplo, en Mateo 16:19, todo lo que atares en la tierra será atado en la tierra. Es la palabra del Señor. Significa que nosotros tenemos ese privilegio de poder atar cualquier espíritu malo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Dios nos habla también, pues, hermano, nos habló a los necios también en el Salmo. Hermanos, qué privilegio y honor tan grande poder actuar como Dios. ¿Cómo actuaba Dios, pues, el Señor Jesucristo? Dice que la muchedumbre, la multitud se reunía y ponían atención a Jesucristo. Y Jesucristo con sus palabras y con su fábula, Él empleaba palabras edificantes, de edificación, dice nada más. Por eso es un honor grande poder actuar, tratar de imitar. Nosotros somos imitadores de Jesucristo, hermanos. Nunca se olvide eso. El Señor me llamó para ser su imitador de Jesús, de Él. Por eso, hermano, tenemos, dice, que vivificarnos y animarnos en conforte con nuestras palabras, que nuestras palabras sean de confort, así como el padre le dijo a este jovenzuelo, le dijo acerca de los clavos, porque el jovenzuelo estaba cometiendo errores. Tercero y el último, hermano, para terminar, las palabras de los justos agradan a Dios. ¿Qué dice Proverbios 10:31? Proverbios 10:31. 31 y 32, dos versículos, hermano. La boca. Muy bien.
10, 31, 32. Léelo, hermano. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca del impío habla perversidad. Amén, gloria a Dios. También Jesús nos habló de este tema, hermanos, en el Evangelio de Lucas, hermanos, 6:45, hay algo más. Acuérdense que a la letra decía, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, siempre saca lo bueno. Cuando nosotros nos vamos a referir a ciertas actividades, a ciertas circunstancias, va a salir, debemos de sacar lo bueno que hay en nuestro corazón. Dice aquí, Lucas 6:40, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de corazón saca lo malo, a través de sus expresiones, a través de sus palabras, con palabras agresivas. Entonces, ¿qué pasa? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón, lo malo, todo eso, habla la boca. Pero cuando es bueno, es bendición. Y somos bendiciones para los oyentes, para los que nos escuchan. Eso es lo que nos dice el Señor, hermano, en esta hora, hermano. Nuestra palabra habla mucho de nosotros. ¿Quién es este cristiano? ¿Quién es este líder? ¿Quién es este pastor para mí, primeramente? Tengo que cuidar que las personas me miren como un pastor, como el que el Señor me trajo. O de repente me equivoqué, Señor, perdóname. ¿Qué dice aquí el Señor? Que nuestra palabra habla mucho de nosotros. Están manchadas, dicen nuestras conversaciones, por expresiones insolentes, por expresiones que no vienen junto con esta palabra maravillosa de mi Señor. Entonces refrenemos nuestra lengua como nos habla Santiago 3, hermano. Refrena tus labios para que no hables cosas que traen de repente maldición. Dice la palabra, expresiones solemnes, y esto se caracteriza, pues, hermano, por la alabanza. ¿Cómo alabamos al Señor? No solamente con la música, nosotros también lo alabamos con su palabra. Amén. Manifestando nuestra palabra, hermano, del Señor. Amén. El Señor nos está usando. Nosotros somos extensiones humanas del Señor, que Él nos usa para poder hablar a otros y hablar su palabra. Dice que somos alabanza del Señor, dice cordura, y también dice sabiduría. Cuando nosotros hablamos con sabiduría, está hablando el Señor Jesús. Y esto es lo que demuestra que han guardado su corazón. Y si no es así, hermano, tenemos que corregirlos. Y yo también le pido al Señor, porque esto viene para mí primeramente. Padre, si hay algo que tengo que corregir, ayúdame, Señor, para no caer en esta palabra tuya, Señor. Porque yo no puedo seguir aquí en este estado, Señor, en este altar, Padre, porque tú me llamaste a honrar, a darte la gloria, Señor, a ser agradable a ti, porque cuando predico digo, el Señor quiere que seamos seres absolutamente, llevar una vida agradable. Eso es lo que quiere el Señor, una vida agradable. No simplemente al creyente, el creyente es el que está sentado a veces escuchando, pero el líder, el pastor o otros, etcétera, etcétera, ellos tienen más compromiso con el Señor, entonces tienen que guardar también su palabra, porque donde pongan su corazón, dice, en Dios, fluirá de esa persona, de ese pastor, de ese líder, de ese creyente, dice cosas buenas, palabras buenas y edificantes para aquellos que lo oyen. Amén. Para darle a Dios la honra, el honor y la alabanza cada vez que nosotros, los cristianos, hablemos. Gloria a Dios, hermano. Amén. Aquí vamos a terminar, hermano. También ya para terminar, el Señor pues escucha también a los líderes y a los pastores creyentes hablando la palabra diariamente, en lo cual se desprende, dice, para señalar qué es lo que debemos de hacer nosotros, como, no solamente como personas, sino como los ministros que el Señor nos ha nombrado, que viene a ser de una fuente, pues, de un corazón justo y no de un corazón malvado. Y son esas palabras de justo que agradan a Dios.
¿Por qué? Porque esas palabras que dice el Señor se expresan de dos maneras aquí en Proverbios que nos enseña el Señor. La primera son, el pastor tiene que hablar palabras provechosas para el grupo. Proverbios 10:32, hermano, 10:32. Amén, gloria a Dios. Amén. Los labios del justo Los labios del justo ¿saben? saben hablar lo que agrada. agrada. Más la boca de los impíos habla perversidad. Amén, hermanos. Uno de los males que más afecta a nuestra sociedad, así como a la iglesia, son los labios de las personas, dice que hablan perversidad, murmuración, chisme, mentiras, y también siembran la discordia, hermano, o también hablan a veces palabras obscenas, o palabras a veces muy fuertes. El Señor aquí dice, asimismo el Señor nos habla en los Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria para edificación del grupo. O sea, Efesios, el Señor nos dice, hijo Marcelino, ninguna palabra corrompida va a edificar a tu congregación. O sea, yo no puedo meter palabra mía, hermanos, ni decir, voy a ayudarlo a Dios a ver con mi palabra. Ya estoy metiendo el ego, el yo, la sabiduría humana. Por eso, hermanos, hagamos una evaluación personal, pues cada día de nuestras palabras que decimos y observemos. Nosotros mismos tenemos que hacer una meditación en la noche. Señor, ¿te estoy agradando? ¿Estoy agradando a las personas que has puesto como pastor bajo mi pastoreo, Señor? En estos momentos a mí me habla el Señor. ¿Le estoy dando ejemplos de vida cotidiana? Ejemplos de tu palabra que puedan ser provechosas para ellos, porque por eso dice el Señor, nuestras palabras no deben de ser egoístas. Egoísta es para nuestro ego. Yo soy el pastor, por decir, no quiero herir a ningún pastor porque para mí me lo estoy hablando yo primero. Eso es lo que tengo que hacer. Sino que hablar con palabras provechosas para ellos, para los que me escuchan, palabras que puedan ser, dice, de bendición. Por eso, hermanos, nosotros dice que siempre debemos de preguntar a la congregación, y yo pregunto, hermanos, ahora siguiendo el mandato de Dios que me manda como pastor. Dice el Señor, debes de preguntar a la congregación qué hay que corregir dentro del servicio. Hermanos, alguno de ustedes que esté disponible, puede hablarlo ahora o puede hablarlo en cualquier momento. Yo les voy a agradecer en el nombre de Jesús acerca de mi servicio. Algo que tengamos que corregir, algo que de repente mis expresiones no estén conforme con ustedes, díganme los hermanos, que yo más bien les voy a agradecer en el nombre de Jesús. Dice, Amén. como una conclusión, pues hermanos, tenemos que hablar también qué cosa es lo que hemos querido hablar. ¿Qué cosa es lo que dice el Señor? Finalmente dice, de todo lo que hemos hablado anteriormente, dice el Señor, nosotros tenemos que pedirle, pues, hermanos, que su Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Porque cuando nosotros no tenemos Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas, nosotros somos como tímbalos que resuenan y como tambores. Hermano, sonamos pero no tenemos melodía. Eso es lo que dice el Señor, somos tímbalos que resuenan. Ayúdanos a usar, Señor, tenemos que saber usar las palabras en las diferentes circunstancias. Cada circunstancia tiene sus palabras que nosotros tenemos que expresar, siempre con la palabra de Cristo. Amén. Como ahora hemos querido hablar, ¿cuál es la manera que debemos expresarnos? Como cristianos, dice el Señor. El cristiano número uno debe ser silencioso, me dice el Señor. Esto me dice a mí porque yo me gusta hablar también mucho. Entonces, cuando debo estar ahí dentro de los oyentes, yo debo estar silencioso, porque el que habla mucho, dice, comete pecado. Y yo te pido perdón, Señor, si por hablar mucho he cometido pecados, Señor. Es algo raro, pero suena fuerte esta palabra de mi Señor. De saber usar las palabras en las diferentes circunstancias para que la edificación de quienes nos escuchan, dice la edificación,
o sea, su crecimiento espiritual, sea agradable y perfecta para la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, hermano. Nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, todo lo que hagamos nosotros debe ser como para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Oremos, hermano. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque primeramente a mí, Señor, me has hecho recapacitar, Padre. Me has ayudado a que tengo que corregir todavía defectos en mis expresiones, Señor. No debo estar haciendo expresiones, Señor, que no te agradan, Padre. Debo estar con expresiones que te dan la honra y la gloria, Padre bendito. Y yo ser, Padre, un vaso limpio, para que a través de mí tú puedas obrar sobre los oyentes, Señor, y puedas vivir a través de mí. Pero tú vives con tu propia palabra, Señor, con la que está en la Biblia, Señor. Ayúdame a ser, Señor, ese instrumento de bendición, Padre, porque eso es tú lo que quieres de nosotros, el propósito, Señor. Nosotros tenemos que tener una vida con propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en nuestra vida? Cristo Jesús. Él es nuestro propósito, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor, que nos enseñas cómo debemos nosotros edificarnos unos a otros. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos a sí mismo. Danos ese esfuerzo y valentía que nos habla Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Señor, conforme somos valientes a veces para otras cosas, con mayor razón valientes para ver tu palabra, Señor, y traerlas a los oyentes, para que podamos compartir la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Padre, así mismo te pedimos, ayúdanos, Señor, a poder comunicarnos unos con otros, Padre. Poder comunicarnos unos con otros en unidad, Padre Santo, lingüística, porque para eso nos diste la expresión, el hablar, que nos agrade a ambos correctamente, Señor, nos agrade, nos permita expresarnos también con limpieza, porque usted es un Dios limpio y cristalino, transparente, Señor. Darnos a conocer, Señor, nosotros por lo que transmitimos. Tenemos que transmitir la palabra de Dios y recibir información también de toda la información que hay en la Biblia, para poder, dice, decir unos a otros, pues hermano, cosas buenas y bendecirnos también unos a otros. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Amén y amén. Amén. Hermano Luchito, termine. Un aplauso a Jesucristo, hermano. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber permitido este servicio en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que toque los corazones de todas las personas que están ahorita por intermedio de esta línea de Facebook. Bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y a sus familiares. Gracias te damos, Señor. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos en el hueco de tu mano, Padre amado. Te pedimos que nos cuides, nos protejas y nos alejes de toda tentación del enemigo, Señor. Bendice los alimentos que se hagan el convivio, Señor, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: Amén. Amén.